Y vamos a platicar del tema con el consejero Ciro Murayama, quien me da mucho gusto saludar como siempre. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, qué gusto. Buen día. Y bueno, reconociendo que quien redactó la pregunta no fue el INE, que fue la Suprema Corte, la que ahora ya le da la orden, el mandato, digamos, le pasa el balón al INE, que le toca organizar constitucionalmente esta consulta. ¿Qué sabemos ya, Ciro? ¿Qué tenemos ya certeza sobre la consulta que todavía estaba en el aire y que una vez ya publicado tenemos mayor claridad? Bueno, pues lo primero es que ya ayer salió en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria que emite el Congreso y pues, ya queda claro que, como dice la Constitución en su artículo 35, se convoca para celebrarse el 1 de agosto del año próximo, es decir, no se va a encimar con la jornada electoral, que es el 6 de junio. Va a ser 8 semanas después cuando se lleve a cabo la consulta, y eso al INE le permite hacer una estimación de el costo que va a tener hacer otra jornada electoral nacional 2 meses después, pero aprovechando buena parte de la inversión que se va a realizar para organizar la elección intermedia, que se renueva la Cámara de Diputados, y hay elecciones locales en las 32 entidades federativas. Por ejemplo, lo que estamos pensando es instalar un número menor de casillas, no 164,000, sino 104,000 en todo el territorio nacional y en todas las secciones, es decir, la gente va a tener una casilla cerca de su domicilio si quiere participar en la consulta, pero la ley de consulta permite, como es solo una votación entre un sí o no, la ley permite que participen 1,500 electores por mesa receptora. En cambio, en una elección normal tenemos hasta 750 electores porque son más elecciones, lleva más tiempo. Por eso entonces, se puede poner menos casillas. Exactamente. Y lo que estamos pensando es que quienes sean capacitados para la elección de junio, los ciudadanos que van a instalar las casillas, pues puedan repetir algunos de ellos, y entonces no es volver a partir de cero. Vamos a utilizar buena parte del material electoral, las mamparas para votar en secreto, las urnas que usaremos para la elección de diputados, pues ahí también se va a poder depositar la papeleta de la consulta popular. El personal que requerimos, el personal eventual, que son quienes recorren todo el país para organizar una elección constitucional, para justamente nombrar representantes, tenemos que visitar al 13% del padrón electoral. Estamos hablando de más de 12 millones de ciudadanos que a partir del arranque del año que entra vamos a estar buscando en sus domicilios. Bueno, pues esas personas que contratamos de enero ya para el final, para la consulta, pues nada más son un par de meses más y no van a estar todos, porque, como te decía, vamos a instalar menos casillas. Entonces estamos haciendo economías de escala para que no salga tan caro. ¿Y sabemos más o menos cuánto va a costar eso? 1,500 millones de pesos, 1,499 es el costo adicional de la consulta. Una elección normal como la de junio cuesta arriba de 8,000 millones de pesos, porque somos un país enorme de 95 millones de electores dispersos pues en un territorio de 2 millones, ¿no? Claro. Ya, digo, la otra discusión es si es pertinente gastar 1,500 millones en esa consulta, pero eso ya no le toca al INE, digamos. Ya no le toca al INE, pero, y como tú bien decías, pues la pregunta no tenemos nada que ver, ya ha habido una polémica y ahí está la pregunta y lo que se hizo en la Corte. Pero lo cierto es que se trata de una responsabilidad, de una obligación constitucional para el INE, y la vamos a hacer muy en serio. En el pasado hemos oído que se les llaman consultas a cosas que no son consultas, es decir, ejercicios que convocan particulares para cosas que no están ni reguladas en la Constitución Federal ni en la local. Ya sabes, lo de la cervecera en Baja California, la pretensión de que se quedara más tiempo el gobernador también de Baja California, etcétera, etcétera, donde no hay ni padrón, ni ciudadanos neutrales cuidando las mesas
receptoras, no se tiene material confiable, ni siquiera se sabe dónde se harán los cómputos, quién los hará, etcétera, etcétera. Aquí todas las garantías de respeto al sufragio que hay en una elección constitucional y que parten desde tener un padrón confiable, ciudadanos neutrales en cada casilla, cómputos públicos en cada uno de nuestros 300 distritos, etcétera, etcétera, materiales y documentación confiables, todo eso pues se va a volver a aplicar a la consulta. En efecto, es la mejor, pues mira, ¿qué te digo? Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con toda seriedad y tomarnos en serio los derechos de los ciudadanos. Se les está convocando a ejercer un derecho que está en la Constitución y pues esto no puede ser una improvisación y una chapuza, ¿no? Consejero, buenos días. Lo saluda Alexia Guindy. El presidente claramente no está contento con que se haya establecido el 1 de agosto del próximo año para que sea la fecha de la consulta. ¿Qué posibilidades hay de que el presidente mande una iniciativa de ley para cambiar la fecha de la consulta y que efectivamente la pueda hacer el día de las elecciones? Mire, no sé qué vaya a ser el presidente, pero lo cierto es que la Constitución dice una fecha, ya se publicó en el diario oficial la convocatoria, es decir, el proceso ya empezó y las reglas de un juego no se cambian ya que empezó el juego. Ese es un principio básico del derecho que creo que es aplicable para este caso. Desde mi punto de vista, no habría ningún escollo jurídico para que se pudiera cambiar algo que está establecido en la Constitución y que ya arrancó en los términos constitucionales. Ahora, consejero, ¿qué se va a poder comunicar de la consulta? Es decir, bueno, porque esa es una discusión, se puede hacer campaña, se supone que no se puede hacer campaña, pero entonces, ¿quién va a informar de qué depende la pregunta? ¿Quién puede decir que votes por el sí? ¿Quién puede decir que votes por el no? ¿Eso está claro? Pues quien puede hacerlo es el INE, tiene que promover la consulta y no pueden los funcionarios públicos estar llamando por el sí o por el no, eso también lo dice expresamente la Constitución. Entonces, pues gobernadores, alcaldes, el titular del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, pues no se pueden meter a tratar de influir en las preferencias de la gente, nadie puede comprar anuncios en radio y televisión. Entonces, pues será un proceso ciudadano, vamos a ver qué resulta en la primera vez que se lleva a cabo y pues con una pregunta que es un tanto ambigua, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso incluye las mañaneras? O sea, el presidente no podría decir, yo soy de la idea de votar por el no. En ningún momento, ¿no? Ni en la mañana ni en la tarde. La Constitución dice que los servidores públicos no pueden tratar de incidir en el sentido de la consulta. Ahora, sabemos que no... Sí, Ale, ¿quieres decir algo? No, que ¿qué sanciones habría en caso de que se viole esa regla? Bueno, pues ya imagínense que si se viola la Constitución, eventualmente el INE tendría que emitir medidas cautelares y el tribunal pronunciarse, el tribunal electoral en esta materia. Ahora, esa sería la ruta. Ok. Hay un tema raro porque es una consulta que no es vinculante, sino tiene efectos prácticos. Los propios ministros cuando la aprueban dicen, a ver, la Fiscalía, por ejemplo, no está obligada a actuar ni en un sentido ni en otro, ni investigar ni no investigar. Los jueces, por supuesto, no están obligados a castigar o no castigar. Entonces no tiene ninguna consecuencia jurídica la consulta. Dicho lo anterior, hay un mínimo de participación para que la consulta sea válida, como ocurre con el tema, por ejemplo, de la revocación de mandato, en donde ahí creo que sí tiene que ser el 40% del padrón el que participe para que tenga validez el resultado. ¿En este caso hay un mínimo de participación? Sí, efectivamente, creo que colocas un muy buen punto, Mario, porque cuando la Corte estaba discutiendo si era vinculante o no, a mí me llamaba la atención que justamente estuvieran diciendo eso los ministros, cuando el que sea vinculante no depende de la pregunta, depende de la participación de la gente, en efecto. Si no va el 40% del listado nominal a votar, pues no tiene ningún efecto la consulta, es como si no se hubiera hecho ya y se desecha esa pregunta y no se puede volver a someter a consulta, de tal manera que, en efecto, si en agosto no hay una amplia participación alrededor de este asunto, y
pues no valdría. Estamos hablando que tendrían que participar por lo menos 38 millones de personas. Es un monto muy alto de ciudadanos. Y bueno, pues quizá la propia pregunta incida en la decisión de la gente. Claro. Al INE lo que le toca es promoverla en los términos en que está la pregunta. Eso es lo que dice la Constitución para cualquier consulta, y bueno, pues esta surgió con las características que todos conocemos, y nosotros pues vamos a hacer con toda seriedad el trabajo organizativo, y estará en manos de la gente decidir si participa o no, y si lo hace, en qué sentido. Bueno, y ya veremos, cuando el presidente dice que para que sea más barato hay que llamar voluntarios, pues eso es básicamente lo que ha hecho a lo largo de su historia el INE, ¿no? Claro, ahora llamamos voluntarios, pero con todo el procedimiento legal, o sea, instalamos casillas en todos lados, no nada más en 2 o 3 plazas, con boletas confiables, con unas translúcidas, no ponemos cajas de huevo. Es decir, esto es una cosa muy seria porque estamos hablando de un derecho de la ciudadanía. El artículo 35 justamente de la Constitución dice cuáles son los derechos de los ciudadanos, entonces pues no podemos hacer un remedio de consulta. Y en un país con un padrón de 95 millones de personas, pues hacer una movilización de este tipo necesariamente requiere recursos. De acuerdo. Bueno, consejero, muchas gracias por estos minutos, esta información que nos han dado mucha claridad de lo que viene ahora y de los nuevos retos que habrá que seguir mirando. No, hombre, gracias a ustedes, qué gusto como siempre.